lleven un par de botas descartables, un gorro y un pijama extra por si vamos a entrar a quirófano. A quirófano, si la pediatra no tiene alumnos, entran dos conmigo a ver, ¿ya? También ustedes, si quieren hacer turno los días viernes noche, también pueden ir a hacer turno, no hay ningún problema. De a 2 personas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Bueno, el otro viernes es su evaluación diagnóstica. ¿Okay? Evaluación diagnóstica abarca todo lo que tenga que ver con la mujer, con las gestantes, o sea que hablamos de anatomía, embriología, revisamos todo. Va a ser por Teams, por si acaso. Los que no están en el Teams, les pido por favor que se enlacen a su grupo de obstetricia, porque solo habían 8 hoy en el reloj. Entonces, vamos a comenzar con el avance, si no hay ninguna duda hasta acá. La unidad 1, como les dije, está uno de los temas que vendría a ser hemorragias en la primera mitad del embarazo. Estamos hablando de aborto, de embarazo ectópico y de hemorragia latiforme. Antes de que entremos en el tema, vamos a recordar lo que vendría a ser el primer trimestre del embarazo. Vamos a hablar, o vamos a recordar lo que ya vimos anteriormente, que es la fecundación. La fecundación viene a ser la fusión de dos células haploides para convertirse en una célula diploide. La fecundación, ¿dónde se da? ¿Se recuerdan? Región ocular. En la región ocular de las trompas de falopio. ¿Cuántas regiones tienen las trompas de falopio? ¿Cuántas? Ya, ¿cuántas? Ística, ampular, fibres, creo que es, ¿no? ¿Y cuál más? ¿La que dijo 4? ¿La cual dijo 4? Ística. Intersticial, las fibras, perfecto. Bueno, entonces, eso vendría a ser la fecundación. Si yo le pregunto qué es fecundación, ustedes me van a decir que es la fusión de dos células haploides para convertirse en una célula diploide y se va a producir en las trompas de falopio en la región ocular. Se define clínicamente el embarazo desde el primer día de la última menstruación, pero no quiere decir que ese día es cuando estamos embarazados. La concepción se va a producir aproximadamente 2 semanas después de lo que se produjo la última menstruación, el primer día de la última menstruación. La implantación se va a producir aproximadamente a los 23 días después del inicio de esta menstruación, es decir, 8 días después de lo que es la concepción. Normalmente se les pasa a las pacientes que no han planificado un embarazo, que dicen, doctora, yo sangré. ¿Qué característica tenía ese sangrado? Era escaso, era poquito, era oscuro. Ese sangrado es el sangrado de la implantación. No nos olvidemos que el embarazo se va a producir en la región ocular, pero él va a migrar. Va a ser 2, 4, 8, 16, 32 y se va a convertir en una módula. Luego esta módula va a convertirse en un ratoncito y se va a implantar todo. ¿En qué parte del útero? En el endometrio. Exactamente. El endometrio, chicos, que es la parte central del útero, cuando no estamos embarazadas, es engrosa, no nos embarazamos y descama y vendría a ser la menstruación. Pero si nos embarazamos, él se va engrosando y se va preparando para recibir a este embrión. Se hace como un colchón para recibir, ¿ya? La edad gestacional en el primer trimestre
Esta pequeña vendría a ser el saco vitelino o vesícula vitelina, que también se le llama. Y a las 5 o 6 semanas ya vamos a poder ver el embrión con actividad cardíaca. En esta ecografía que les he puesto ahí a ustedes, se puede ver el saco gestacional, la vesícula vitelina y se le puede ver también al embrión. Doctora, ¿embrión sería este ahí? El embrión vendría a ser este de acá. Este como cristal que tú ves, como un redondito, esa es la vesícula vitelina o saco vitelino. Muchas veces no se ve todavía el embrión, pero ver una vesícula vitelina, tú le das tiempo y un control ecográfico nuevo. Ya, no es de que no hay embrión, pero sí la vesícula y tú dices, no, este embarazo no sigue su curso. Le das un tiempo para repetir la ecografía y ya se ve el embrión. Ahora te voy a mostrar acá hallazgos ecográficos que nos dan un diagnóstico precoz de un posible fracaso del embarazo. Cuando tú veas ecográficamente que la longitud cefalocaudal es mayor a 7 milímetros y no hay embriocardia, te dice que ese embarazo probablemente no va a seguir su curso. Cuando el diámetro de la bolsa embrionaria, es decir, el saco gestacional, es mayor a 25 milímetros y no hay embrión. Cuando hay ausencia de embrión con embriocardia, después de 2 semanas de una ecografía en la que se vio un saco gestacional. Vemos el saco gestacional y hacemos a los 15 días una ecografía. Ahí ya debemos tener un embrión con embriocardia. Si después de 15 días sigue tal y cual el saco gestacional, pues bueno, este embarazo no va a seguir su curso. Luego también la ausencia de un embrión mayor a las 6 semanas. El saco dice 6 semanas, la fecha de la última menstruación nos da para 6 semanas y no hay un embrión, entonces probablemente hay un fracaso del embarazo. Este cuadro, chicos, se lo he sacado del libro del ANSO, que es de la Escuela Americana, ¿ya? Que es la última actualización que hay. Ahora vamos a hablar de aborto. ¿Qué es aborto, doctora? Aborto es... Amigo, ¿verdad? ¿Qué es aborto? ¿Quién sabe? A expulsão do feto pelo canal vaginal menor do que 22 semanas e menor de 500 gramas. Ok, entonces, viene a ser la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 según el libro de Schwartz y la OMS dice antes de las 22 semanas con un peso menor a 500 gramos. Eso es aborto. 20 o 22 semanas es válido como concepto porque se manejan ambos. ¿Ok? Las causas. La principal causa de aborto, del aborto espontáneo, van a ser las causas ovulares, es decir, alguna malformación, alguna cromosomopatía que tuviera el embrión. Las más frecuentes son las trisomías, ¿cuál es la más
Entonces eso nos puede llevar al aborto. Las funcionales tenemos la diabetes, tenemos la endocrinopatía, inmunológicas tenemos la hemofilia, las autoinmunes, tenemos el síndrome antifolipídico, la incompatibilidad ABO como causa, los traumatismos, paciente que se cayó de su propia altura, paciente que sufrió agresión física, algún accidente de tránsito. Luego, entre las drogas y los tóxicos tenemos el uso del alcohol, de la cafeína, del tabaco, inhalación con plomo, pacientes que embarazadas en los surtidores, el tema de la gasolina, que inhalan involuntariamente puede causar. Y también el libro les habla de las causas psicológicas, pacientes que son infértiles, que tienen el deseo de un embarazo y bueno, se embarazan psicológicamente y luego llega un momento en el que vuelve la menstruación y ellos creen que ha sido un aborto. El Schwartz lo menciona como causa psicológica. La sintomatología. Aborto es un tema amplio, ¿ya? Porque tenemos desde la amenaza de aborto, tenemos amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto completo, aborto inminente, aborto en curso, aborto séptico. Es amplio el tema de aborto y vamos a ir viendo cada uno y con sus conductas. Primero vamos a ver la amenaza de aborto. Normalmente la paciente, en la mayoría de los casos, dice no sé si estoy embarazada, pero tengo dolor, tengo sangrado, pero va a haber un antecedente de amenorrea. Vamos a hacer una ecografía y vamos a ver que hay un embrión con latido cardíaco. La paciente clínicamente va a referir dolores hipogástricos. Va a decir es como cuando me va a venir la menstruación, son dolores tipo cólicos, hipogástricos. Ustedes hacen un tacto vaginal y no va a haber modificaciones cervicales, es decir, que no va a estar ni dilatado ni borrado el cuello. Y el sangrado que va a presentar la paciente va a ser leve y también puede presentar una actividad uterina leve, como una contracción. ¿Qué conducta se toma de la paciente con amenaza de aborto? Siempre se le va a pedir una beta-HCG, una prueba de embarazo. La beta-HCG tenemos la cuantitativa y la cualitativa. Ya la una te va a decir positivo o negativo y la otra te va a dar un valor. Y de acuerdo a ese valor, hay unos parámetros que tú dices, si sale, qué sé yo, 1000, 2000, vas a decir entre las 4 y las 5 semanas. Entonces, ese más que todo lo pedimos cuando hay prueba de embarazo positiva y no se observa todavía un saco. Vamos a pedir la ecografía. ¿Para qué pedimos la ecografía? Para vitalidad embrionaria, para ver que el embrión está vivo y para ver si hay algún tipo de desprendimiento que está causando el sangrado. A estas pacientes, la conducta, por ejemplo, si es una paciente que ecográficamente demuestra que es un pequeño desprendimiento de menos del 10% y es una paciente que en casa puede hacer reposo, podemos hacer un tratamiento ambulatorio explicándole los signos de alarma. ¿Ya? Cuando la paciente decide poder ir a casa, recostar, no voy a hacer nada, voy a estar totalmente en reposo, ahí la mandamos nosotros con antiespasmódicos que usamos el propinoxato, usamos la iosina, ambos actúan a nivel del músculo liso, lo vas a relajar y de esa manera no va a haber contracción. Podemos usar también la indometacina y la progesterona. Siempre se les hace así laboratorios, buscando que haya alguna infección y ya ahí se tendrá que internar. Si es que hay alguna infección urinaria que hay que tratar con antibióticos, o también podemos mandar a la casa con un tratamiento ambulatorio. Ahora, si es un desprendimiento mayor o es una paciente que no puede hacer reposo en la casa, esa paciente se interna. A la paciente internada le vamos a indicar su vía, siempre paciente que está internada
infeccioso y la paciente no tiene ningún antecedente de infecciones urinarias anteriores, iniciamos lo básico, amoxicilina, hasta que salga el resultado del cultivo de orina. El cultivo de orina nos va a decir qué bacteria es y qué medicamento es sensible a esa bacteria. Vamos a poder botar el antibiótico o mantener en caso que estemos con el tratamiento correcto. Ahora, si es una paciente con infecciones recurrentes, ya no vamos a usar una amoxi, vamos a usar una cefa. La cefotaxima y la amoxicilina son categoría B según la FDA para el embarazo. Hay que saber mucho de la FDA porque algunos medicamentos son teratogénicos. Por ejemplo, la gentamicina no podemos dar en el periodo de formación porque es mototóxico, es neurotóxico. Entonces, lo manejamos mucho nosotros con el tema de la FDA. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Luego tenemos lo que viene a ser el aborto inevitable, ¿ya? O aborto inminente. Es aquel que ya no podemos hacer nada. No le vamos a colocar ya nada porque se va a salir. Está dilatado, está borrado el cuerpo. Es decir, ¿qué quiere decir borramiento? Del cuello cervical. Borramento quer dizer desaparecimento, seria, doutor? Exactamente, el acortamiento del cuello. Normalmente, ¿cuánto mide el cervix? Lo normal. De 3.5 a 5 centímetros, es lo normal del cervix. Cuando esto está más corto, se está acortando, se está buscando. Cuando mide de 2.5 o menos de eso, estamos hablando de una interferencia del cervix. Ya, que más adelante vamos a ver un tema
si es alérgica, ¿qué va? Cambias. Por ejemplo, cuando son alérgicas a la amoxicilina, a la cefalosporina, usamos eritromicina, que es la primera. Tienes que modificarlo, ¿no? Y normalmente la cefazolina en los abortos es como un prequirúrgico, una profilaxis antibiótica, porque en el post-procedimiento salen fusiprofloxacin. ¿Ya? Una vez ya está internada, hemos hecho la profilaxis, tenemos laboratorios, se va a proceder a lo que es la evacuación del útero mediante un legrado o un AMEL previa maduración cervical. Hay algunos, por ejemplo, como el aborto que tenemos, que no había modificaciones cervicales, ¿cierto? Entonces se va a hacer una maduración cervical. La maduración se hace con misoprostol. ¿Ya? El misoprostol viene en tabletas de 200 microgramos. Nosotros cuando la paciente no ha tenido bebé o solo tiene partos anteriores, usamos 800 microgramos. Podemos usarlo vía vaginal o vía sublingual. Normalmente usamos acá vía vaginal, pero la escuela americana te dice que de preferencia sea sublingual para evitar infecciones, de hacer tacto, que es una forma de entrada, ¿no? Pero normalmente acá lo usamos vía vaginal. Ahora, si es una paciente que tiene una cesárea anterior hace menos de 2 años o tiene 2 cesáreas anteriores, con ella nos vamos directamente una tableta sublingual, se la aprieta, se la mueve en la tableta y colocamos sublingual, y con esas pacientes nos vamos lentamente, con dosis de cada 6 horas, porque hay un riesgo de ruptura uterina por la cicatriz anterior, sea porque tiene 2 o más cesáreas, o sea porque esa cesárea es de muy poco tiempo. Normalmente a ellos les hacemos ameo. El ameo es una aspiración, es una jeringa plástica que va a ingresar y uno comienza a girar y la va absorbiendo. En cambio de grado va raspando, leve. Es una cuchara filosa, entonces tú vas raspar. Entonces, a las pacientes con 2 cesáreas o más, pero no tienen ciclos cortos o cesáreas, normalmente hacemos el ameo. ¿Ya? Doctora, en este caso, ¿cuál es más utilizado, el UI o AMEO? Se dice que el ameo se hace hasta las 12 semanas y el UI se hace hasta las 22. Pero mucho depende de cada especialista. Por ejemplo, nosotros en el hospital, si vemos que es abundante el resto, hacemos de grado, cuando hay bastante. Cuando son cesáreas anteriores, iterativas, hacemos ameo. O cuando son periodos intergenésicos cortos. ¿Qué es el periodo intergenésico? É o final do parto para o começo dele. Exactamente. Y hablamos de corto cuándo. Menos de 2 años. Perfecto. Ahora, toda paciente RH negativa que ha tenido un aborto debe recibir 50 microgramos de lo que vendría a ser inmunoglobulina antiviral. ¿Han escuchado eso? Paciente que tiene un aborto o paciente que ha tenido un bebé que es negativo, se le debe colocar lo que es la vacuna antiviral, la inmunoglobulina antiviral. ¿Ok? ¿Preguntas? Esse anti-D, doutora, me serviria para? Dime. Esse anti-D, para que me serviria? Cuando la paciente tiene el grupo negativo, porque tú no sabes qué grupo tenía el producto, entonces puede haber un cruce y ella hacer alguna alteración. Para o En los segundo siguientes parto, não tem embarazos, problema, no segundo embarazo. para el siguiente embarazo, siempre se debe de vacunar a las pacientes que tienen. Tenga 3 embarazos, en los 3 embarazos reciben la vacuna. ¿Ya? Ahora tenemos el aborto infectado.
se hace en quirófano o no, o só é com espéculo, no se hace eso. Te soy honesta, nosotros hacemos el quirófano bajo sedación endovenosa, porque duele, pues, ¿no? Sí. Cuando se hace, algunos colegas hacen AMEU sin sedación, solo con anestesia local. La anestesia local nunca se coloca a horas 3 ni a horas 9, porque pasan los vasos. Se debe colocar horas 4 y horas 8. Pero la paciente igual no siente, chicos. Entonces, solo imagínense entrar y eso absorbe, pues, ¿no? Es algo que te está succionando. Entonces, ellas se quejan de dolor. Pero nosotras en mi turno normalmente lo hacemos con sedación, para que no sienta la paciente, ¿no? Porque duele, se quejan, algunas lloran, se mequinan. Entonces, ni ellas ni nosotras trabajamos bien. Porque tú estás ahí y comienza a llegar. Pero sí hay colegas que lo hacen solo con local. Qual o tempo para não ligar a uma sepse? Quando se ligar a sepse, não? Se Mira, dejar. no te puedo decir un día, 2 días, 3 días, no puedo. Porque hay pacientes que te dicen, no, yo sangré hace 3 días, pero probablemente tenían una infección urinaria, probablemente tenían algún otro proceso infeccioso, entonces ya ellas venían con eso. ¿Me entiendes? Porque hay pacientes que van hasta 3 semanas después. O sea, no te puedo decir, tenemos que hablar o sospechar un séptico después de 7 días, 8 días. No. Porque hay que ver si la paciente no cursaba con algo. Hay que ver los laboratorios. Porque laboratorialmente también, ¿qué vas a encontrar en un hemograma para pensar en una infección? Ya. ¿Qué va a pasar con el leucocito? ¿Van a entrar? De la fórmula leucocitaria, doctorita, ¿qué encuentras en la fórmula leucocitaria? Linfocitos, monocitos, segmentados. Cuando vemos que hay un desvío a la izquierda, cuando decimos que hay un desvío a la izquierda, ¿cómo te llamas? Reinaldo. ¿Cuándo decimos que hay un desvío a la izquierda? Cuando los segmentados están elevados. ¿Qué quiere decir que hay un desvío a la izquierda? Ya, para elevado, pero en la presencia de qué? Bacteriano. Pero ¿qué? Cuando hay un desvío a la izquierda, donde hay una mayor cantidad de segmentados, es que hay mayor cantidad de células inmaduras que están tratando de defenderse. Sí. Entonces tenemos que ver el hemograma. Luego, ¿qué parámetros manejas para pensar que es una sepsis? La leucocitosis, unas plaquetas elevadas. Entonces, hay que ver. Algunas pacientes dicen, no, solamente me duele, me da de orinar, digamos, ¿no? Y de ahí comencé a sangrar, pero pensé que era mi menstruación. Se van a tocar de 10 pacientes con 8 que le dicen, yo pensé que era mi menstruación. Y tú ya comienzas a charlar con ellos y ya te van confesando que vieron que botaron con un pedazo de carne, ya ahí tú vas a hablar. Pero no te puedo decir, Reinaldo, tantos días para pensar que es el Solo con base en un clínica, laboratorio. laboratorial, manda. O sea, tú haces el tacto, es un olor que Então, se está em um pueblo lejos, dá tempo de ligar cá em primeiro nível, alguma coisa assim? Cuando la paciente normalmente por no va a acudir al centro de salud cuando ya tenga medical. Sim. Ya, o sea, cuando ya no pueda ella misma con su vida o buscar ayuda. Sim. Obviamente que si tú estás en algún pueblo y la paciente sangró, tiene mal olor, está con fiebre y todo, tú tienes que iniciar inmediatamente antibióticos porque si estamos hablando de dolores, vas a llegar en 8 horas acá. Sim. Porque no te va a agarrar ningún otro centro, en el camino no te van a aceptar. Te van a decir, siga su trayecto, ¿entendés? Sim. Porque nadie se quiere complicar. Pero tú inicias tu antibiótico, Yeah. haces prueba. Sí o sí, prueba. No me vas a, aunque la paciente te diga, yo no tengo alergias, Tem que ser. tú le tienes que hacer la prueba. Pruebas.
Y acá tenemos el aborto completo. Es aquella paciente que ni sabía que estaba embarazada, si ustedes quieren, o sabía, presenta sangrado, bien un dolor intenso, y luego de que alcanzó ese acné, o sea, el mayor dolor, termina de sangrar y se acabó todo. Se hace una ecografía y no hay nada, pero sí tenía una prueba de embarazo positiva. En el aborto completo, si no hay nada, a veces algunos colegas le dan su antibiótico para que vaya para la casa. Podemos dar ahí una ciprofloxacina. ¿De cuánto es la ciprofloxacina? ¿Cómo te llamas? Brian. Brian. ¿Cuánto viene la ciprofloxacina? 500 ¿De cuánto es la cipro, chicos? Acá. 500. 500 de la vía oral. ¿Y la endovenosa? 2. 200. ¿Ya? ¿Será cada cuánto la cipro? Cada 12. Cada 12 horas. ¿Ya? ¿A qué familia pertenece la cipro? Claro. Bueno, sigamos con Estão aborto. necessitando muito tempo, um problema. Aborto recurrente surgido del Schwarz dice que es la pérdida de 3 o más abortos espontáneos sucesivamente. Eso dice Schwarz. 3 o más. La última actualización, a ver,
Hipotermia. Hipotermia. Diaforética, sí. El paciente va a estar así, te van a mirar y como que le han echado agua porque sí está diaforética, está pálida, está taquicárdica, Confusão mental. confusión. ¿Qué van a hacer ustedes con esa paciente en su primer nivel? Hidratação imediatamente. ¿Qué tipo de solución? ¿Le vas a colocar una dextrosa? ¿Qué le vas a hacer? Eu colocava. Sim, é normal, não, doutora? Eu colocava um soro fisiológico. Lactato, fisiológico. Todo. ¿Qué van a hacer, chicos? Le dan a una paciente con sangrado, con signos de shock hipovolémico. Ustedes no tienen a qué mandar a ecografía al laboratorio a nada. Doble vía, código rojo se llama. Ya, código rojo. Y ustedes lo único que van a hacer es ambulancia, código rojo, llegar a la ambulancia y van a verificar código rojo y nosotros ya estamos ahí en la puerta esperando. Ya. No se puede mandar ecografía, laboratorio, porque hasta que hagan eso la paciente se fue y no vuelve. Y la última complicación que podemos tener es la perforación uterina. Como les dije, en cualquiera de los tipos de aborto, pero mayor frecuencia en el aborto séptico. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial que vamos a tener es el embarazo ectópico, la mola, varices, pólipos, una cervicitis sangrante, tal vez la paciente tenga algún tipo de úlcera, no una neoplasia del cuello. Cuando se haga una ecografía y no hay nada de la ecografía, colocan un espéculo. Colocan un espéculo y pueden observar si hay algún tipo de lesión en el cuerpo. ¿Ya? Tenemos acá el síndrome icterozoémico de Moller. Es llamada también la ictericia hemolítica post-aborto y raramente puede haber en el postparto. Es una infección uterina grave. Es más que todo cuando se hizo una maniobra abortiva con material no estéril. Se va a dar por el Clostridium perfringens, que es una bacteria gram negativa anaerobia. Esta va a ocasionar hemólisis, falla renal. Se caracteriza por fiebre, calafríos, polinia, taquicardia, oliguria. Y existe lo que se llama la triada de Mondor. La triada de Mondor se va a caracterizar por ictericia, hemoglobinemia y hemoglobinuria. El tratamiento del síndrome icterozoémico de Mondor es con antibiótico. Vamos a cubrir gram positivos, gram negativos anaerobios. Y si no hay una respuesta ante el tratamiento antibiótico, la conducta definitiva es la histerectomía abdominal, es decir, sacar el útero. Cuando no hay. Son pacientes sépticas con alto riesgo de mortalidad. ¿Preguntas? No, doctora. Listo. ¿Qué es el embarazo ectópico? Se las voy a pasar igual en diapositiva. Antes de que nos vamos, voy a ver quién me puede ayudar para que yo les pase a ella y ella se las haga llegar a su grupo y cualquier información por ahí. O también se lo subo a Teams o a ningún problema. El embarazo ectópico, ¿qué vendría a ser, chicos? Embarazo ectópico es el desarrollo de un feto, doctora, fuera de la cavidad De uterina. un embrión. Sí, de un embrión, fuera de. Exactamente. Ya hablamos de que cuando se implanta el óvulo en el endometrio. Sí. Entonces, el embarazo ectópico es la implantación del embarazo fuera de la cavidad endometrial. Puede ser ovario, trompa, cuello, cicatrices cesáreas anteriores. ¿Cuál creen ustedes que es la causa, que es el lugar más frecuente de un embarazo? Na cicatriz. Não nas No viene trompas. trompa, doctora. En la región ocular de las trompas. ¿Por qué? Pregunta. Brian, les dije al principio. Porque acontece a fecundação. ¿Dónde va a haber la fecundación? Produce la fusión en la región ocular. El libro habla del 75% de los embarazos ectópicos son de la región ocular. Perfecto. Entonces, ya sabemos que es el ectópico.
les llega una paciente a su emergencia, 3 de la mañana, ustedes no tienen laboratorio, ustedes no tienen un servicio de ecografía a esa hora, con amenorrea, con dolor, con sangrado en caso, Crohn positivo, hipotensión, taquicárdica, hay algo adentro. Despachen con nosotros. Porque es como un grifo abierto. El grifo abierto se bota el agua, ¿verdad? Tal y cual. Se rompió el tópico y eso sigue goteando. Sigue goteando y sigue goteando. Tratamiento. El tratamiento del ectópico complicado es quirúrgico. Se llama laparotomía respiratoria. Porque ustedes en la ecografía que van a ver sangre. Le van a reportar como líquido libre en cavidad. Nunca se reporta sangre porque la ecografía no ve si es sangre, si es jugo, que es cierto. Te van a reportar como líquido libre en cavidad. El tratamiento es una laparotomía exploratoria. Van a entrar, van a abrir y se va a revisar qué hay. Y se va a identificar de dónde sale. ¿Ya? Del no complicado existen dos. Del no complicado. El medicamentoso y el quirúrgico. El medicamentoso incluye el uso del metotrexato. El metotrexato es un antagonista del ácido fólico. ¿Ya? Va a inhibir lo que es la síntesis de proteína y de ADN. ¿Ya? Entonces, podemos usar el metotrexato a la paciente, se le explica. ¿Para qué se usa el metotrexato? ¿Quién sabe? A doutora trata com metotrexato alguma coisa? Já tratou alguno com esse Cuando yo era residente, hicieron con una paciente. Con una sola cuando yo hice la caja petrolera en especialidad. No dio resultado. Não há resultado. Não. Isso, Ha habido casos que sí. Los casos clínicos que tuvo casi. Pero con la única paciente que yo vi que se hizo en la caja petrolera, que era como, vamos a decirlo de forma científica, pero queríamos ver si daba resultados. Sí. La paciente nos aceptó ayudarlo. No dio. entonces no es 100% eficaz, ¿no, doctora? Isso só em outros campos. Por eso, Né? hay casos que sí, casos que no. Es como el anticonceptivo. A mí me puede funcionar, a ella no, y la semana pasada el anticonceptivo. E quantas dosagens, doutora? Quantas doses são? Se dice que se coloca al día 1, 3, 5 y 7. 4 dosis intramuscular. Se coloca 1 miligramo por kilo de peso. Valor como muito caro? Pero el metotrexato solo se va a usar si la paciente acepta en esos casos. Que la edad estacional sea menos de 6 semanas, que el saco gestacional mida menos de 3.5 centímetros, que no haya hemorragia y que la beta HCG esté entre 5.000 y 10.000. Si hay embrión vivo, mira, no es una indicación.
Doutora, isso é uma falha de anamnese? Te contaré. Que sí. No, doctora. Que sí. A ver, hace 6 domingos atrás, Sim. llegó una paciente a cirugía con su dolor en fosita de cara derecha, que tenía náuseas, que tenía no sé qué, que tenía no sé cuánto, pero tenía menos pecho. Pero ella mantenía el que yo no puedo estar embarazada porque a mi esposo le hicieron la vasectomía. Dependendo dos meses também. Ai, Hace un año atrás. ano? Tá até grave. Claro, sí. Yo sabía de que prueba embarazo, 3 pruebas positivas tenía la señora y los cirujanos dicen que no por apéndice. No es apéndice, pero ella dice que no puede estar embarazada. Bueno, ya no nos peleemos, entramos nosotros, si no hay nada, se entra usted. Puede entrar lo que hicimos con los cirujanos. Listo, y nos entramos al quirófano nosotros. Nos tocaba entrar y operar porque somos 3 en total. De entrada, 2 de estas acá, pura sangre, puro poco. Bien. Y ahí estaba el tópico. Ahí está. ¿Qué es lo que debo decirle al señor? Vaya al CIE y que CIE le explique. CIE me ha hecho la vasectomía al señor. Las pacientes te ponen información. Con la tecnología ya no hay, porque ellas pueden buscar a ver qué más tengo ahí, qué puedo tener ahí. Entonces, queda dando el apéndice, te da fiebre, te da no sé qué, entonces, ya no existe. Ahora con TikTok menos, porque hay doctores que hacen su TikTok, ¿no? Y que explican los síntomas y se les saben todo dinero. Ya van a ver, ya van a ir al internado en 6 meses y ya van a ver. Doctora, pero TikTok dice que así que tranquilo chicos, ya van a llegar. No es falta de anamnesis, es la paciente que te esconde Se información. engana, tá começando. Te marea, ¿entendés? Te marea con las cosas que te dice y bueno, tú caes algunas veces. Algunas veces no, porque seguimos ahí, nosotros nos emborrachamos a ellas en la charla y terminan declarando. Entonces no es falta de anamnesis. Não acompanha sempre água, né? Más que todo cuando son menores de edad. Cuando son menores de edad, la mamá es la que te propone, una suegra. Sim. Pero tienes que saber, ya van a ver chicos cuando vayan a Ya, ahí van a ver cómo. Y bueno, estas molas hidatiformes. Esa mano la hizo mía. Es una paciente que llegó con su mola en una bolsa. Comenzó a sangrar en la casa, expulsó y lo vio raro, lo metió en una bolsa y lo llevó al hospital. Es una mola. ¿Ya? La mola, su libro de Schwartz nos dice que es una degeneración quística de lo que son las velocidades coriales. Abarca la placenta y el resto del complejo ovular. Es completa o incompleta. La completa, la mola completa, aquella que no tiene ningún tipo de tejido embrionario, es precursora de coriocarcinoma, de cáncer. ¿Ya? Y la incompleta, el incompleto ustedes van a encontrar restos o esbozos de algún feto. No completa, o sea, no un feto completo, pero pedacitos, entre ellos las vecinas. Cuando tenemos una mola, un diagnóstico de mola, que se lo hace por ecografía o porque la paciente lo ha expulsado, es una paciente que eso que ella expulsa o lo que se hace, sacamos nosotros individualmente, se manda a patología. Patología nos va a decir si es completa, si es incompleta, pero con ese resultado patológico ella va al oncólogo por ser precursora de cáncer, el coriocarcinoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se habla de personas mayores de 40, mujeres mayores de 40 años, pacientes que ya tuvieron un embarazo molar o algún tipo de aborto previo. Algunos artículos hablan hasta del uso de anticonceptivos
vómitos intensos, pero también la mola presenta una hiperglucemia gálítica, presenta una toxemia gálítica. La toxemia es cuando se nos eleva la presión arterial antes de la 20 semanas. Y va a haber en algunos casos, como la foto que les mostré, la expulsión de vesículas por vía vaginal. Espontánea, ¿no, doctora? Esta expulsión es espontánea. Algunos pacientes en el sangrado botan las ampollitas, las vesículas, porque son unas bolsitas, son unas vesículas. El diagnóstico puede ser por una ecografía transvaginal, que se va a ver esa imagen. La imagen se llama tormenta de nieve, panel de abejas o racimo de uvas. Cualquiera de los tres es lo mismo, eso. El diagnóstico también porque la paciente está expulsando las vesículas y la HCG. En todo paciente se va a pedir una HCG cuantitativa. La mola viene a ser un tumor del trofoblasto y la HCG es producida por el sitio trofoblasto, por eso es de que va a tener un impacto normal. En un embarazo normal, la HCG se duplica cada 48 horas y alcanza su máximo a las 16 semanas. En el embarazo ectópico no va a duplicarse, solo que se va a estancar o va a disminuir en el ectópico. Y en la mola va a ser unos niveles altísimos, que no hay relación con la probable gestación de aquella niña. ¿Ya? Diagnóstico diferencial, las hemorragias de la primera mitad del embarazo, el poligramios, que es el aumento del líquido amniótico, el embarazo múltiple son diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es el tratamiento? Se hace la evacuación del útero, ya sea por legrado o por OMEU, se hacen controles ecográficos, se hace un dosaje de la hormona, se hace algunas veces, se comienza cada semana, cada 15 días, cada 3 meses, cada 6 meses, durante 2 años. Y siempre se va a hacer una radiografía del tórax, porque puede ser un coliocarcinoma que haga metástasis a nivel pulmonar. Y se refiere a la paciente al oncólogo. ¿Está claro? Ahí un caso clínico. Algo así van a hacer sus exámenes prácticos. ¿Ya? El examen práctico lo puedo poner en un caso clínico o lo puedo poner, ¿por qué no se induce lomotacina después de las 32 semanas? Ustedes me lo van a colocar porque puede provocar ciertas preguntas de sus materiales. Puedo poner el que es el misoprostol, ustedes me lo van a colocar que es un algo de elástica, así va a ser su práctica. En este caso clínico habla de una paciente de 30 años con 4 embarazos y los 4 terminaron en parto. Su último parto fue hace 10 meses. Refiere a menorrea. Desde hace 8 semanas no le viene la menstruación y la paciente se está cuidando con la T de cobre y el dispositivo intrauterino. Acude de emergencia por escaso sangrado vaginal, dolor abdominal intenso, dolor en el hombro, tiene una presión de 90-50, una frecuencia cardíaca de 98, está pálida, está diaforética, hay irritación peritoneal y el cuello está doloroso a la movilización. Dayana, ¿verdad? ¿Cuál es tu impresión diagnóstica? Un embarazo ectópico roto. ¿Cómo se llama usted? Debe 2 diagnósticos diferenciales, excepto la hemorragia de la primera mitad, de lo que vendría a ser el embarazo ectópico. Apendicitis. Exámenes complementarios. Es una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Que ya les dije que no les va a dar para pedir la vuelta, pero tienen que saber qué pediría. ¿Qué pediría, doctorita? Bueno, una ecografía
¿Qué le pediría yo? Sí le pediría llegar al segundo nivel. Si no tengo la ecografía, le hago la ecografía cerrada. Si no la tengo, no le voy a hacer. Pero le pediría, bueno, voy a monitorear más grupos sanguíneos, porque probablemente necesitemos sangre, ¿verdad? Sí. VIH, y si tuviera, por ejemplo, la paciente dice, ay, estaba con fiebre, tengo tos, y que se sospechara o otra cosa, pedir una prueba de COVID. Si tuviera clínica de COVID. ¿Ya? ¿Qué tratamiento va a hacer, doctorita? ¿Cómo se llama usted? Mónica. Mónica, ¿verdad? Ya, Mónica. No, es un tópico rojo. ¿Qué se llama cuando abrí y enchurar? La parotomía exploratoria. Es quirúrgico el tratamiento. Así va a ser su examen, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Perfeito, ¿Tienen doutora. alguna duda? Altíssimo, doutor, mas Muitas, vamos muitas, estudar em doutora. casa. Bueno, todas sus dudas serán resueltas hasta el día viernes antes de su examen. El día del examen no me acuerdo de nada. Exatamente. Están advertidos. Antes 5 minutos de exame, às vezes. Ah, tampoco me acuerdo nada. Quem vai fazer o grupo?